Está el día de, ¿no quiere? Usted, señora, está el día de hoy acá. Coméntenos por qué. ¿Por qué? Porque quiero mi cambio a mi país de nuevo. Lo quiero con nosotros otra vez. Porque esto no es lo que nosotros nos merecemos. Merecemos un cambio, cosas nuevas. ¿Cómo ha sufrido usted los embates de la revolución? Mira, es calidad de vida, es salud, es todo. Es todo, es libertad, es ver a tus hijos creciendo reprimidos porque no pueden salir a ningún lado, no pueden hacer nada. Te da miedo enviarlos a cualquier sitio. Cuando necesitas una medicina no la consigues. Cuando quieres comprarte algo de comida porque te provocó no lo hay. Eso no nos lo merecemos. ¿Cuál es su nombre? Liliana Enríquez. Liliana Enríquez. Cecilia Neri. Señora Cecilia, coméntanos por qué está el día de hoy acá. Mi principal objetivo de estar aquí hoy es que quiero luchar por mi país para el regreso de mis hijos a él. Quiero que mis hijos estén conmigo, con mi familia, con mi casa, con mis muertos incluso. Por favor, muévase Venezuela. Necesitamos nuestros hijos aquí, todos, por favor. ¿Nos han separado a la familia, señor? Total, yo tengo 2 hijos y no los tengo fuera. Y tengo toda mi familia está, unos en un lado y otros en el otro. Queremos reunirnos como nos tocó vivir a nosotros en Venezuela. Queremos todos siempre una familia completa, firme, llena de alegría. No tenemos, yo vivo sola, yo vivo absolutamente sola. Además también la falta de medicinas, la escasez de alimentos, mantienen a los venezolanos sumidos en largas filas para poder conseguir esos alimentos. Así es, no conseguimos nada, ni alimentos, ni medicinas. Estamos total y absolutamente desnudos en el país. Por favor, a la comunidad internacional, muévanse. Se lo pedimos de corazón. Si usted tuviera que decirle algo al presidente Nicolás Maduro, ¿qué le diría, señor? Que por favor, por sus propios hijos, que si él no ve el desastre en que nos tiene sumidos, claro, ellos no lo sufren, ya sabemos todos por qué, pero que piensen todos los que estamos aquí, que lo estamos haciendo. Yo soy ya de la tercera edad, pero estoy aquí luchando porque el regreso de mis hijos.